Somos seres integrales, un todo, y en el camino de la vida, cada uno de nosotros necesitamos dirección. En este podcast, descubriremos la ruta para vivir en equilibrio y estabilidad. Esto es Ruta 4 Podcast. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Qué bueno que nos estén acompañando en este nuevo episodio de Ruta 4. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy feliz porque vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que parece muy difícil de vivir, pero hoy vamos a dar unos tips de cómo vivir en integridad. Exacto, y bueno, para poder detallar esto, o para poder iniciar, quiero contarles una historia que escuché el día de ayer sobre el tema de integridad y la diferencia entre integridad y honestidad. Y es una historia que cuenta que había un japonés en un hotel y resulta que él quiso pedir una pizza para cenar, y él estaba con una muchacha. Entonces resulta que él pidió la pizza y cuando le llevaron la pizza, dice la historia que él abrió la caja. ¿Y sabes qué había en la caja? Habían $1,800 en efectivo. No venía la pizza, habían $1,800 en efectivo. Mejor todavía. Entonces la chica que estaba con él le dice, ¿para qué vas a devolverlo? Y él decía, no, yo quiero mi pizza. Yo lo que pedí fue mi pizza, yo no quería dinero, yo voy a ir a devolverlo. Y la chica le decía, no, pero no seas tan tonto como se dice. Y él dice, no, yo voy a ir. Resulta que el japonés baja y va a la pizzería y dice, miren, ¿qué fue lo que pasó? Yo lo que pedí fue pizza y vea lo que llegó. Y dice el que hizo la pizza, dice, señor, pero bueno, qué increíble, o sea, usted es una persona muy honesta. No quiere salir en televisión. Vamos a llamar a todas las televisoras porque ahora no hay gente honesta en este mundo y gente como usted ocupamos grabarlo, la gente tiene que conocer. Dice, no, yo quiero mi pizza. Él estaba, pues, él quería su pizza. Y insiste otra vez el muchacho que hizo la pizza, no, señor, permítanos llamar a las televisoras. Y dice, no. Entonces se vuelve el japonés. Le dice, no, muchacho, el problema es que si yo salgo en tele, mi esposa se va a dar cuenta que yo estaba con una muchacha en un hotel. Entonces, aquí es donde está la diferencia entre honestidad e integridad. Él estaba siendo honesto, pero ¿estaba siendo íntegro? ¿Estaba haciendo lo correcto? No, él estaba con otra persona, otra mujer, en un lugar que no tenía que estar. Entonces, ese es el tema del día de hoy, la integridad. Para vos, Nati, ¿qué es ser íntegro? Una persona íntegra es una persona completa, para mí. ¿Qué significa eso? Que cada una de las áreas de mi vida yo las tengo ordenadas de acuerdo al propósito de Dios. Y porque al inicio yo hablaba de que es muy difícil, porque somos humanos, ¿verdad? Y nos equivocamos y fallamos. Pero de ahí el por qué nosotros hoy estamos haciendo este podcast, porque queremos saber cómo mantenernos en integridad en todas las áreas de nuestra vida. Para mí es como tener en orden cada una de las áreas, ¿verdad? Tener orden, tener equilibrio, ¿verdad? Claro. Y caminar honestamente. Sí, la integridad definitivamente es eso, es ser íntegro, es ser completo, ser una persona entera. Cuando hablamos de integridad estamos hablando de algo que está con todas sus partes. Yo te comentaba a vos ayer o antier que elaborábamos y hablábamos de este tema de que integridad en un modo ilustrativo es como cuando tenemos una mesa. Toda mesa, la mayoría de las mesas o una mesa normal tiene 4 patitas. Uh-huh. Eso es que es una mesa íntegra porque tiene sus 4 patitas. ¿Qué pasa si una mesa no es íntegra en ese sentido de la palabra? Es cuando le falta una pata y la mesa se queda mueve. Inestable, no funciona, no cumple la función por la que fue creada. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Si a nosotros, por decirlo así, nos falta alguna área de nosotros está flaqueando, como la patica de la silla, entonces no vamos a poder funcionar como deberíamos de funcionar. Exacto. Y ahí es donde empiezan nuestras reacciones, donde vienen los riesgos, donde dañamos personas que están alrededor de nosotros, donde tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque estamos inestables.
Estamos No hay inestables. equilibrio. Exactamente. Y también integridad, o una persona que es íntegra, es una persona creíble. Es una persona que cumple lo que ha prometido, y además una persona íntegra es la que tiene esa relación entre lo que piensa, dice y hace. Ve qué interesante. Exactamente. Porque muchos podemos tener ese bla bla bla, podemos decir yo soy tal persona, yo puedo hacerlo, pero a la hora de la hora sus acciones reflejan otra cosa. Entonces eso es integridad, es esa relación entre lo que se piensa, se habla y se dice. Casi que lo que se dice es lo último. Exacto. Tus acciones reflejan lo que sos. Sí. ¿Verdad? Totalmente. Entonces, qué interesante todo esto. Hay otra historia que quería compartirles sobre, y es muy breve. ¿Y por qué contamos estas historias? Para que ustedes tengan esa ilustración mental de lo que significa ser íntegro. Resulta que llega un bus, se monta una persona, paga el pasaje del bus y el chofer le devuelve más dinero de cambio. Se sienta, el muchacho ya se sienta, ¿verdad? Y dice, qué raro, el chofer me dio más dinero de lo que tenía que darme de regreso, devuelto, o de cambio, tal vez en otros países sea así. Entonces él se levanta y va donde el chofer y le dice, mire, chofer, es que usted me dio más plata de la que tenía que darme, más dinero de cambio. Y el chofer se vuelve y le dice, yo lo hice a propósito, porque yo en esta semana lo escuché a usted enseñar y predicar sobre la integridad y quería probar si lo que usted habló lo estaba poniendo en práctica. Imagínense. Fue probado y pasó esa prueba. Eso es integridad también. Entonces, creo que con estas ilustraciones vamos comprendiendo bien, ¿verdad?, lo que es la integridad para nosotros, ¿verdad? Ahora, a nivel bíblico, yo creo que pudiéramos hablar de muchas personas que tenían esa característica de integridad, de hombres y mujeres íntegros. Y todos recordamos, Nati, la vida de José. Creo que quienes han escuchado y leído esa historia saben que José pasó por un proceso muy duro a nivel familiar, a nivel con sus hijos, y después fue esclavo, fue también a la cárcel. Pero hay un punto particular de José que nos llama mucho la atención. ¿Y dónde está esa historia en la Biblia? Para los que no conocen de la historia, para que puedan conocer. Eso pueden ustedes buscarlo en Génesis capítulo 39. Es decir, Génesis entre 37, 38, 39. Hay una historia que es muy larga acerca de José. Pero particularmente porque es muy amplia, nos llama mucho la atención cuando él fue probado. Y su integridad fue probada. Recordarán que una de las escenas más interesantes fue cuando la esposa de Potifar, ¿quién era Potifar? Pues era el jefe de ella. El jefe de él, así sencillo. Él trabajaba para Potifar dentro de la casa. Exactamente, estaba en la casa, pues resulta que la esposa de Potifar se puso, pues, un poco seductora y vio guapo a David, seguro lo vio a José, lo vio atractivo, etcétera, etcétera. Y cuenta la historia bíblica de que ella se desnudó delante de José y prácticamente la estaba invitando a tener relaciones sexuales con ella. Pero aquí fue donde José tomó una decisión y una determinación, y él decidió ser íntegro y huyó de esa situación de pecado y más bien se apartó. Eso es integridad. Él decidió que ante algo que podía ser incorrecto, ¿qué hizo? Lo correcto, aunque quizá en su carnita y aunque quizá en su humanidad decía, esta muchacha está guapa, esta muchacha está guapa, yo me lo merezco, yo nunca he tenido pues esa cercanía con una mujer, no estamos, aquí nadie nos está viendo, ¿qué tiene
¿qué tiene? Me lo merezco porque he sido esclavo, he tenido estas circunstancias, me vendieron, ¿por qué no echarme un tiempito con ella? Pero ante eso, aunque él creía que podría ser lo que le satisfacía internamente, él hizo lo correcto, ¿verdad? Eso es integridad. Eso es integridad. Y ahora vamos a ver, más adelante, vamos a estrenar una sección que se llama Semáforo, donde aprendemos cuando estamos a un punto tan cercano de cometer un error muy grande, no llegar a ese punto, ¿verdad? Mantenernos como en la zona verde, en la zona tranquila. Yo creo que José estuvo en mucho riesgo porque dice la Biblia que él salió semidesnudo prácticamente. Entonces, él llegó a un punto de mucho riesgo y de mucha tentación, pero aún así logró salir de eso, ¿verdad? Dijo, no, o sea, yo sé a quién le pertenezco, yo le pertenezco a Dios y Él es el que me ha guiado a ser íntegro. Entonces, exacto, ahí es donde tomo decisiones y salgo. Sí, y es que trayéndolo ya a algo actual, sí, ¿cuántas veces nos vemos tentados a hacer cosas que quizá decimos, pero yo me lo merezco, pero ¿acaso será lo correcto? O para quedar bien con un entorno, para quedar bien con mis compañeros de trabajo, o con mis amigos, ¿verdad? O incluso con las parejas, ¿verdad? Exacto, entonces viene la mentira, ¿verdad? Viene el engaño, viene el robo inclusive. Por tratar de obtener un resultado, robo o hago cosas que no son las correctas. Y ahí es donde entramos en crisis porque empezamos a negociar nuestros valores y nuestros principios. Exacto. Eso es integridad, y cuando perdemos la integridad perdemos todo, porque ya estamos vendiendo nuestros principios, como estoy diciendo, para obtener algo. Entonces ahora que vemos todo este tema de elecciones, ¿verdad? Tal vez en los países donde nos están viendo, todo el tema del asunto presidencial, corrupción. En nuestro país, en esta época, ya se van a elegir todos los que gobiernan en la parte de los municipios, sí, ¿verdad? Las municipalidades, los cantones. Y es muy difícil tomar decisiones de estas porque vemos mucha falta de integridad, ¿verdad? De tal vez candidatos anteriores. Entonces, ¿cómo cuesta, verdad? También que las personas, cuando nosotros tenemos falta de integridad, que las personas se crean en nosotros también, ¿verdad? Y hasta nosotros dejamos de creer en nosotros mismos, porque cuando abrimos una puerta de falta de integridad, no solo viene eso, entonces ya se unen otras cosas que decimos, de por sí. Entonces nos permitimos hacer cosas que pueden dañar nuestra vida a futuro y también la vida de las personas que amamos. Entonces ya sin querer empezamos a dañar a nuestros seres queridos, exacto, nuestros cercanos. Y no solo eso, ha afectado hasta iglesias, congregaciones completamente. ¿Cuántas veces hemos escuchado sobre líderes religiosos? Y aquí no me refiero a una religión en específico, sino gente que tiene tanto impacto a nivel espiritual que de repente sale una noticia que abusaron de sus feligreses o de la gente que confió en él. ¿Por qué? Porque abusaron también de la autoridad que tenían en su momento, y también lo vemos en los trabajos y también lo vemos incluso en nuestros entornos, ¿verdad? Donde hay mucha influencia, cuando una persona tiene mucha influencia, pero la falta de integridad daña a naciones. Entonces, nosotros tal vez digamos, ay no, o sea, ¿yo a quién voy a dañar si conozco poquita gente, me rodeo? ¿Tu corazón? Exacto. O sea, cuando tu corazón es dañado, todo lo demás se daña. Entonces, aquí nosotros no somos ejemplo de integridad porque nosotros seguimos trabajando en esto. Todos vamos por el mismo camino, ¿verdad? A querer hacer las cosas bien, pero todos tenemos que estar aquí humildemente diciendo, yo necesito ser íntegro. ¿Por qué? Bueno, nuestro dueño es Jesús, el que ha cambiado nuestra vida. Eso es muy importante. Y lo otro es que nosotros tenemos que buscar un camino de integridad para, en nuestro caso, que nuestras futuras generaciones, nuestro hijo, vea un ejemplo en eso y vea que sí se puede
ser íntegro en esta vida, que sí podemos caminar bien, que podemos ser personas de bien. Eso está formidable, eso es hermoso. Es que de verdad que el vivir conforme a una integridad trae muchas bendiciones y muchos beneficios para nosotros, ¿verdad? Genera confianza. ¿Y qué te parece, para ya casi pasar a nuestra sección de semáforo? Hay un salmo muy bonito que es el Salmo 25-21. ¿Qué te parece si lo lees? Salmo 25-21. Ese dice que la integridad y la honestidad te protejan, porque en ti, o sea, en Dios, pongo mi esperanza. Exacto, o sea, es decir, y ya casi vamos a ampliarlo un poco más, el resultado de vivir en integridad, en honestidad, bueno, ya sabemos que son cosas distintas, pero están relacionadas, pero la integridad como tal nos abre una serie de beneficios en todo sentido, empezando con Dios, que son hermosos, realmente son buenos para nosotros, para nuestra familia, para nuestras generaciones, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Y Dios siempre va a respaldar esas cosas. Vamos a ir a la sección de semáforo y ya les vamos a explicar y cómo vamos a ilustrar este tema del semáforo. ¿Te parece? Sección Semáforo. Nuestra sección de semáforo nos va a dar 3 alertas para que nosotros podamos caminar en la vida, ya sea tranquilamente, en verde, cuando nos damos cuenta que tomamos decisiones y ya hay riesgos, o cuando estamos en peligro. Entonces, con respecto a la integridad, cuando nosotros estamos en verde es cuando nos detenemos y decimos, pienso antes de actuar. Tal vez un ejemplo práctico que puede ser ahora cuando alguien quizá nos ofrece dinero para que hagamos algo, ¿verdad? Pero es un dinero que no es legal. Pero necesitamos el dinero. Uf, qué duro. Entonces, tengo una necesidad, me están ofreciendo yo puedo dinero. Decir, sí, y después vemos a ver cómo lo solucionamos. Pero cuando nos detenemos decimos, déjeme pensar, ya yo empiezo a ver las consecuencias, ¿verdad? De lo que podría traer esto. Y me detengo y a partir de ahí pienso y actúo. Eso es como lo que hablábamos de José rápidamente. Pongamos ese mismo ejemplo de José en el verde. Se le viene la tentación sexual al frente y él pudo decir, sí, me lo merezco, lo quiero, mi carne me lo está pidiendo, o digo, no, lo correcto es mi integridad porque no es mi mujer, ¿verdad? En el verde estamos dispuestos a honrar a Dios con nuestras acciones. Wow, entonces, la honra. Eso es muy importante. Número 2, ¿cuándo estamos en amarillo? Cuando empezamos a poner en riesgo las cosas por las decisiones que tomamos. Wow. Entonces, ¿qué es importante? Cuando ya yo estoy empezando a arriesgar cosas, estoy en amarillo. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Como se dice en Costa Rica, me la estoy jugando. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez en otros países que voy a permitirme tratar de hacer eso. Como que está a punto. Y lo voy a hablar a nivel un poco técnico, a nivel de calidad. Okay. Todo riesgo tiene consecuencias. Entonces es mejor estar arriba, ¿verdad? Exacto. Ya cuando estás arriesgando cosas estás en amarillo, ya se te está poniendo la alerta ya está parpadeando el semáforo. Y cuando estamos en rojo es cuando actuamos sin pensar y afectamos a otros. Ahí es donde nosotros no podemos llegar. Wow, o sea, ya es donde ya vendimos y negociamos nuestra integridad. Este y dijimos, la verdad es que me vale, no importa, es cuando ya no hay una conciencia de que lo que hice, ya al mentir, para poner ejemplos prácticos, ya al mentir me es normal, ya engañarme es tan normal. Ya es cuando nuestras malas acciones se convierten en parte de nuestra vida. Exacto. Y afectamos a otros. Y dice, perdió el testimonio. ¿Y qué es perder el testimonio? Perdemos credibilidad ante otros.
y peor aún, perdemos credibilidad ante las personas que nosotros afectamos positivamente o negativamente, como por ejemplo a los que tenemos hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, las personas que nos ven, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, es decir, yo creo que como humanos en algún momento hemos vendido nuestra integridad. Aquí no estamos hablando de gente perfecta, ¿verdad? O sea, no queremos que a través de este episodio pues diga, sí, ese soy yo y ya, no tengo cómo resolver mi vida. Pero bueno, ahorita vamos a finalizar de que verdaderamente hay un camino real que nos permite volver, retomar, que aunque pues perdimos tal vez algunas cosas, nunca es tarde para volver a un camino correcto. Sí. Ahora, vos nos ibas a hablar de un versículo clave. Sí, con este versículo queríamos finalizar. Yo creo que el día que lo leímos, le digo yo a Alex, eso tenemos que compartirlo con los amigos, porque es como te hace pensar en que sí puedes vivir en integridad, ¿verdad? Si tal vez te has cuestionado, es importante cuestionarnos. Mira, sí, yo no he vivido en integridad, pero no es quedarnos ahí. Como mi esposo me dijo, creo que ayer, en estos días, me dijo, es importante validar lo que sentimos, pero no quedarnos estancados, ¿verdad? Entonces yo quiero compartirles este versículo que está en Salmo 84:11. Dice, el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. En otro lenguaje, en otra versión de la Biblia, habla de quienes andan en integridad. Entonces, yo veo a Dios como, aquí habla que Él es nuestro sol. Él es el que nos va a mostrar panoramas claros, no nos va a mostrar caminos oscuros. Y Él es el que nos guía a caminar en integridad. Claro. Eso nos indica que solos no podemos. También dice que Dios es nuestro escudo. ¿Qué representa eso para mí? Un escudo te protege. Ayer que estaba viendo Los Vengadores con mi hijo, de Avengers. El escudo del Capitán América, cómo protegió a los civiles, les decían, ¿verdad? A las personas. Cómo Dios se convierte en un escudo de protección para nuestras vidas. Entonces no solo tenemos luz, no solo tenemos panorama claro, tenemos protección, tenemos seguridad, y en la seguridad encontramos descanso. Wow. Y al final tenemos de Él gracia y gloria. ¿Qué significa eso? Que donde andemos vamos a caminar, vamos a hallar gracia delante de las personas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros cuando adoptamos la posición de hijos de Dios, cuando decidimos caminar para Él, Él nos da gracia y frente a las demás personas vamos a tener una integridad sana, y transparente. Y al final hacemos lo correcto. Entonces, si para todos nosotros es muy difícil vivir en integridad, cuando tenemos al Dios de la integridad de nuestro lado, va a ser mucho más fácil. Porque en Él hallamos descanso y Él nos enseña a caminar como tenemos que caminar. No es un esfuerzo adicional. Entonces la clave de la integridad es Jesucristo. Es Jesucristo. Y también para ya ir terminando, hemos aprendido a lo largo de los años que nos han enseñado. Ante tal situación, ¿qué haría Jesús? Ante tal tentación, preguntémonos, ¿qué haría Jesús? En mi lugar. Exactamente. Ante tal cosa que me están pidiendo, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo pensaría Jesús? ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Cómo lo haría Él? Entonces, creo que nuestro mayor ejemplo es Jesús y lo que Él ha establecido en su palabra para los que creemos. Obviamente, pues en este episodio nos enfocamos en Él porque para nosotros es lo más importante, pero la integridad la vivimos diariamente, en todo lugar, en todo lugar.
Y vuelvo a lo mismo, para ya ir finalizando. Cada acción tiene su consecuencia, sea hoy, sea a mediano plazo, sea a largo plazo. Piensa en eso. Y aunque usted diga, nada me va a pasar, no voy a tener una consecuencia ya, la puede tener en unos días, en unas semanas, en unos años. Y sabes que estamos sembrando hoy para cosechar en un futuro. ¿Sabes qué es triste, Alex? Cuando nosotros sembramos mal en el hoy, si nosotros no recogemos mal, ¿quiénes van a recoger nuestros mal? Hijos, nuestras generaciones. Entonces, no podemos ser egoístas con esto, no podemos tomar malas decisiones, como hablábamos en la sección de micrófono, no podemos arriesgarnos tanto. Necesitamos detenernos, aunque la vida está muy acelerada, necesitamos aprender a detenernos, pensar y después actuar. Nadie te está presionando a actuar ya. Pregúntate, ¿qué haría Dios en mi lugar? Consultale a Dios. Exacto. Dios, ¿qué hago en esta situación? Me está esperando en el trabajo una situación complicada. ¿Qué hago, Señor? Sí, sí. ¿Y cómo hago para tener a Jesús así como tan cercano? Nada más decirle, Dios, yo te invito a que entres a mi vida. Perdóname de mi maldad. Yo quiero que te hagas parte de mi vida y que seas el dueño. Y a partir de hoy, yo quiero caminar en fe y en integridad. Enséñame en el nombre de Jesús. Amén. Exacto. Y después de esto, lo único que tienes que hacer es seguir escuchando podcasts como estos, podcasts que te edifiquen, buscar la Biblia. Hay muchos lenguajes y versiones que te pueden ayudar a entender un poquito más la palabra que fue inspirada por el mismo Dios, y vas a ver cómo vas a ir conociéndolo y va a ser mucho más sencillo caminar en integridad. Exacto. Entonces, queremos que te vayas pensando en esto. ¿Estás en rojo? ¿Estás en amarillo? O decís, estoy bien. Estoy en verde, me tengo que mantener. Entonces, bueno, qué bonito. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido así como nosotros. Y sigan apoyando y sigan alimentándose, como decía Nati. Y nos vemos en el próximo episodio de Ruta 4. Chao, que esté muy bien. Esto fue Ruta 4. Te esperamos en el próximo episodio. Búscanos en nuestras redes sociales como Ruta 4CR, TikTok, Instagram y YouTube.